amigos y amigas, estamos en el set de la entrevista. Hoy vamos a conversar con una joven emprendedora. Ella, aparte de emprender, ¿verdad? Y ser coaching para formar otros emprendedores, también es ingeniera civil y tiene ahí también un secreto que pocos quizá lo sepan. También se dedica al modelaje, pero vamos a descubrir todo eso y su historia, cómo llegamos de una cosa a la otra en esta entrevista. Pues tenemos con nosotros a Carly Mañán. Señores, bienvenida de la semana. Muchísimas gracias, Ariel. Un placer estar aquí con ustedes en De la Semana. Estoy totalmente honrado. Bueno, bienvenida. Esta es una casa para todos y todas. Carly, vamos a comenzar inmediatamente. Usted es una joven ingeniera civil. Y voy a comenzar por el final de la presentación. Ajá. ¿Cómo? Porque la gente a veces dice que es modelo y cómo se combina el modelaje con la ingeniería. ¿Cómo se da eso? Bueno, realmente el modelaje fue un gusto primero. O sea, las personas me veían el físico, era mucho más delgada cuando era un poco más joven. Y siempre me decían, tú eres modelo, tú eres modelo. Y uno como que se lo va creyendo, ¿verdad? Y le comenté a mis padres, fuimos a algunos castings de los cuales me rechazaron, obviamente, porque no todo a la primera sale bien, ¿cierto? Entonces después decidí, como vi que el modelaje era algo más serio, que realmente era una disciplina, que uno tenía que estudiarla, que tenía que trabajarla y que era un paso a paso, había un proceso para ser modelo, decidí estudiarla en una academia. Luego cuando entré a esa academia, en algunos de los eventos que realizaban participé, bueno, en casi todos, y fui encontrándole amor a lo que es esto, principalmente porque a través del modelaje encontré cómo tocar jóvenes para cambiar esa mentalidad. Ustedes saben que nuestra República Dominicana, querida, tiene muchísimas jóvenes que están en lo que no tienen que estar. Y realmente a través de esta plataforma vi que esa pasión que nos une de querer ser modelo, de querer ser reinas de belleza, podría captar ese público de esas jóvenes y a través de ese gusto también darle formación integral, valores y buscar otro tipo de alternativas para que las jóvenes puedan ver que hay muchísimas oportunidades, que quizá por esas mentiras que nos vivimos creyendo de en este país no se progresa, la educación aquí el que estudia no llega a nada, ver que se equivocan, cambiar esa mentalidad, hacer ese switch. Y por eso, luego de muchas participaciones, inclusive en el Miss República Dominicana Universo, creé lo que es la Escuela y Agencia de Modelos Carmir. Carmir. Sí, en Carmir trabajábamos jóvenes desde 5 hasta 28 años y en el último año mayores de 28. Tuvimos hasta señoras. ¿Está todavía? Existe, no físicamente, ya no estamos dando clases, pero sí estamos dando los servicios. Inclusive estamos trabajando en crear una plataforma que va a ser anual de un evento que se llama Carmir Runway, que es para una inclusión ya más en lo que es dar esa plataforma que necesitan nuevos modelos nuevas, frescas, para el ámbito internacional. Como asesora de proyectos de emprendimientos, ¿cuáles elementos tú has podido identificar que tú consideres representan los principales escollos para emprender en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana han proliferado los negocios virtuales, porque tienen poco gasto en lo que es planta física, pocos gastos en lo que es de personal, algunos ni siquiera tienen personal, lo hacen todo el mismo emprendedor. Y he visto esta área proliferarse, principalmente en la venta de ropa, que es de uso diario, y estas plataformas Shein y Temu, que lo que hacen es que tú puedas comprar por mayor a un precio bien bajo y venderlo acá en un precio asequible, que todavía para el público es asequible, pero te da buenos beneficios. Eso es lo que yo he visto que es lo más. Mis clientes mayormente se desarrollan en esta área, pero también se desarrollan en el área de la ingeniería. Últimamente los ingenieros se están formando en las universidades para emprender, que eso es bueno, porque el Estado lamentablemente no puede sostener a todo el mundo. O sea, el Estado no puede contratar a todos los que se gradúen de una universidad porque no caben todos. ¿Y cómo podemos quitarle esa carga al Estado? Es realmente apoyando los emprendimientos, porque el sector privado debe crecer para poder descargar un poco la carga pública. Entonces, a medida que los profesionales, nuevos profesionales van teniendo ese chip de emprendimiento, van creando estas empresas que empiezan pequeñas con ellos mismos, pero entonces van creciendo, vienen nuevos empleados, de repente tengo sueldo mínimo, pero luego puedo ofrecer más para este mercado tan competitivo. Pero ¿qué pasa con muchos jóvenes? No se quieren preparar. Entonces ahí viene el tema, tú quieres cobrar 100,000 pesos sin tener siquiera una carrera.
Entonces No yo me tienen la pregunto, preparación. no tienen la preparación. Entonces en un mercado tan competitivo en donde a nivel internacional, para tener un buen salario, tienes que tener mínimo un técnico, mínimo una carrera, mínimo una maestría y hasta doctorados, el joven dominicano tiene que entender que la preparación es fundamental. Independientemente de que, porque la idea es, yo quiero estudiar para hacerme rico. No, tú no estudias para hacerte rico, tú estudias por ti, para tú poder aprovechar mejor las oportunidades. Una mente que esté educada puede percibir mejor su ambiente, su entorno. No es igual. Entonces, a medida que uno va trabajando, uno puede ver hasta nichos de mercado, pero para eso hay que prepararse. Tú puedes trabajar para otros muchos años, porque hay gente que vive incluso siendo empleado la vida entera. Y te puede ir bien, y tú puedes ir escalando, principalmente a las empresas privadas y a los bancos, que se escala bastante con el tema del desempeño, esos controles de desempeño que hacen mensualmente. Pero aquí está el caso de prepararse. En un mercado donde, en este país el ingeniero cobra paupérrimamente en muchísimas instituciones, inclusive públicas. Hay ingenieros cobrando 13,000 pesos por día. O sea, ¿Cómo va a ser? ¿cómo tú mantienes una familia No hay forma. siendo ingeniero graduado y cobrando esa, es una chilata, Dios que me Ya perdone? es graduado, o sea, con su título. Sí, es que hay personas conserjes que cobran más. O sea, Eso, ahí es que voy, o sea, un técnico de ingeniería, wow. lamentablemente nuestro gremio, el CODIA, nuestro gremio, no ha tomado cartas en el asunto para luchar por esos intereses que le competen al colegiado. Debería. Los médicos, mi amor, se tiran a la calle y luchan Ahí voy, también la los ADP. médicos y los maestros pelean Y tienen todo. por sus afiliados. Aquí los médicos se pensionan con el 100% del sueldo, pero tú vas a un ingeniero y se pensiona con un 80%. Y hay que ver qué sueldo tiene, porque te digo que cobran 13,000 pesos. Carly, tú como mujer y que estás en la vida de la ingeniería, siempre está el estigma de que la ingeniería es una profesión de hombres. Eso me imagino que desde la universidad Sí. tienes que tener muchas anécdotas alrededor. ¿Cómo es la vida de la mujer dentro de la ingeniería? Mira, es un poco compleja, principalmente porque te viven subestimando. O sea, la mujer no puede hacer esto porque es mujer. No puede ir a una obra y subirse en un techo porque es mujer. No puede llevar bien un proceso porque es mujer. Pero no se trata de eso. Yo he estado en el país entero. Yo trabajo actualmente en la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Yo soy supervisora de obra y yo viajo el país entero supervisando la ejecución de obras como subestaciones eléctricas y líneas de transmisión a alta tensión. Usted sabe lo que es estar en una montaña, en Ocoa, que me ha tocado, allá arriba, que los carritos se ven chiquiticos, normal, porque hay una torre ahí que va a pasar una línea de transmisión para llevar mejor energía a Ocoa. Una línea de mayor capacidad, tiene una 6.9 ahora mismo y le estamos poniendo una 1.38 kV. Entonces, este desempeño en mi oficina no existen casi mujeres y cuando llegan normalmente duran poco. Y eso quizá crea ese pequeño estigma, pero sí tenemos, o sea, sí este país tiene ingenieras de temple que pueden realizar cualquier tipo de trabajo. Me recuerdo yo de mi mamá, que mi mamá también es ingeniera y trabajó en el Faro Colón, pero ella es mucho más delgada que yo a esta edad y es mucho más pequeña. Y el arquitecto de ese momento que estaba realizando le dijo, tú no vas a durar una semana aquí. Y mi mamá no solamente duró una semana, completó la obra y salió en los periódicos como ejemplo de laboriosidad. Porque es que las mujeres podemos realizar cualquier función, pero eso sí, tú tienes que tener determinación, porque así mismo como hay mujeres que les gusta estar en oficina, hay hombres que les gusta estar en oficina, que no son ingenieros de campo, que no hacen ese tipo de actividades, porque eso es algo personal de cada quien, independientemente del género. Entonces, Carly, y el rol de capacitación que tú estás llevando para formar emprendedores, ¿qué abarca, qué hacen? bueno, y lo más importante para el emprendedor es saber toda la fase de su negocio. Para tú empezar un negocio tienes que tener claro lo mínimo, que tú tienes que registrar un nombre comercial antes de tirarlo a la calle. O sea, si tú tiras un nombre comercial y tú empiezas a trabajar y creas propaganda y empiezas a contratar personal y demás, sin estar formalizado al menos en la gestión de lo que es el registro del nombre comercial, puede aparecer otra persona, registrarlo por ti y ya cuando tú dices, déjame hacerlo ahora porque tengo el dinero, tengo el escenario, no está disponible. Pero ¿qué pasa? El nombre comercial es la identidad de tu negocio. Entonces, al momento que ya tú pierdes ese derecho de ese nombre comercial y lo tiene otra persona, tú tienes que cambiarlo. ¿Y qué pasa con eso? Tú pierdes clientes, los clientes ni te encuentran, porque el que tuvo un servicio contigo se acuerda de tu nombre, te busca en las redes y ya tú te llamas diferente, tú perdiste ese cliente completamente. Entonces, hay que tener mucha conciencia con esto. Tú puedes no tener la formalización completa porque mucha gente le tiene miedo a la DGI. Yo entiendo esa parte, que es un tema, de verdad, que Es un tabú. tiene unos fundamentos mal infundados, digámoslo así, porque al final el cliente es que paga el ITEVIS, no eres tú.
O sea, ese impuesto constante que es el ITEVI, O que sea, es que al se declara anticipo, mensual. Bueno, al pero hay unos anticipo. temas que Le ahí, se tienen sale- miedo al sobre la anticipo, renta. pero el anticipo con el tema del impuesto sobre la renta es más de controlar tus gastos y tus ingresos. Claro. Si tú tienes un buen manejo de tus gastos, es posible que tú tengas que pagar poco anticipo. Y si tú pagas mucho anticipo, porque tuviste muchos beneficios, también hay que ver, Es hay así. que ver. Todos quisiéramos pagar muchos impuestos porque Ojalá yo pagara un sería reguero de señal de que está impuestos. produciendo. Pero mira un asunto, ¿tú no consideras que el gobierno tal vez, bueno, y eso se iba a establecer en la reforma fiscal que se iba a someter al Congreso Nacional, o que se sometió y cayó, ¿no? Y el presidente la retiró, el hecho de que para las MIPYMES se quería les esa iba... reforma? ¿Eh? ¿Te quería esa reforma? No, yo creo que Había para puntos importantes. financiar la construcción de Sí, grandes había obras puntos importantes era importantes. necesaria, es necesaria, pero también lo dicen los organismos internacionales, no lo digo yo, para equilibrar las finanzas públicas. Pero mire, el gobierno planteaba la posibilidad de que las MIPYMES no pagarían ya el famoso anticipo ese, ¿no? ¿Usted considera que esto pudiese contribuir con inclusive la formalización de muchas empresas que temen precisamente a pagar ese anticipo? Claro que sí, podría contribuir, incluso podría verse la mayor ola de formalizaciones, porque al final la gente lo que le tiene miedo a que te juzguen, que tú puedas tener la capacidad de crear todo ese beneficio al año siguiente, que normalmente nunca te va igual todos los años. Uno quiere crecer, pero no todas las empresas tienen ese mismo desarrollo, y depende el rubro, el sector, y depende el año. Mira cómo pasó la pandemia, imagínate todas las empresas que tuvieron que pagar anticipo ese año, sí. y realmente la producción no fue igual. Entonces, cuando tú ves esto, sí hay un miedo y es normal, pero si esto se hubiera dado, porque el problema con la reforma es que quizá una aplicación por partes y al sector que lo necesite primero para el tema de la formalización, porque una formalización es captación de impuestos también. Claro. Tú tienes sector informal en un porcentaje demasiado alto, casi un 80 o 90%. Altísimo. Entonces, tú tienes que buscar mecanismos para que todas esas personas se formalicen y por ahí mejorar lo que es la captación de los impuestos. Pero si tú me dices a mí que me lo metes todo en un solo paquete y tengo muchas cosas que me afectan, entonces yo no te voy a apoyar con eso. Sí. Tú tienes que ver cómo tú lo puedes manejar. Y eso es parte de lo que explicamos. En el mercado de la asesoría o el coaching, no sé si le llamamos coaching a lo que tú hagas, o las asesorías, ¿cuáles son los rubros o los tipos de emprendimientos que más te ha tocado lidiar? Bueno, y lo que más me ha tocado lidiar, porque me manejo en la ingeniería, yo lo que me he formalizado son empresas de construcción. Casi siempre lo que más piden son SRL. Y es normal porque el capital social es bien bajo, el mínimo, 100.000, que incluso ya ni siquiera es necesario. He visto ya que lo han eliminado en la última actualización de la ley y ya tú puedes formalizar sin tener ese capital. Antes había que tener una cuenta con el capital y llevar una constancia, ya ni siquiera eso. Lo que sí debes pagar es el 1%, de la constitución de compañía, en la DGI, pero es muy importante que la gente sepa que estas son facilidades. Inclusive el sector construcción tiene otras facilidades como la norma 0707 con el tema de los impuestos y las deducciones, que eso es que tú solamente pagas el 18% del 10% siempre y cuando el trabajo que tú vas a realizar incluya materiales y mano de obra juntos, porque la idea es que tú estás pagando el impuesto a los materiales. Entonces, como tú estás pagando el impuesto a los materiales, yo no te puedo cobrar 2 veces al cliente el impuesto 2 veces, te cobro el impuesto a los materiales y también te voy a cobrar el impuesto a la ejecución, ¿no? Entonces, esa es una norma de las que se pueden utilizar, donde la base impositiva es el 10% de su total. ¿Qué incentivo tú has podido identificar en países de la región para la creación de empresas, sobre todo para jóvenes que son inclusive profesionales universitarios, que no encuentran insertarse en el mercado laboral, no encuentran espacio, pero que a través de un emprendimiento pudiese convertirse en un ente productivo? ¿Qué incentivos tú crees de esos que se aplican en los países de la región se pudiesen extrapolar e introducir aquí en la economía de la República Dominicana para los emprendedores? Bueno, lo primero es eso, la parte del incentivo. Y también debería haber impuestos especiales para empresas que están recién creadas. Es decir, yo no, como una multinacional, no puedo pagar los mismos impuestos que una micropyme. O sea, yo necesito ver y cómo dividir esos... En base al volumen, exacto. Esos volúmenes, Claro. porque hay una demarcación clara. Creo que es 8 millones de beneficios y menos de 10 empleados es una micro. Sí. Pero tenemos que ver también, esa micro necesita pagar todos los impuestos que paga una empresa convencional ya bien desarrollada y que hasta pone sus acciones en la bolsa. O sea, tenemos que tener las cosas claras. Sí. Tiene que haber algún incentivo. Tú creas una empresa, dame una gabela de 3 años para yo estabilizarme, no me cobre tantos impuestos y vamos a ver cómo funcionamos. Quizá yo crezca tanto que tú tengas que descargarte de par de empleados porque te lo estoy jalando. Claro. O sea, vengo, te doy empleo y yo lo que estoy haciendo es aportando a la economía del país, pero tú tienes que ayudarme. No, y que también el Tú tienes sistema que bancario, de cierta forma, facilite liquidez a tasas blandas
para que no tenga que pagar ese alto costo que implique una tasa de un 20-25% por un financiamiento. Actualmente está Promipyme. Está Promipyme que eso, realiza. Yo he tomado préstamos en Promipyme. Lo que ellos hacen son investigaciones para ver a qué se dedica tu empresa y que realmente vaya a aportar a lo que es la parte económica del país, ¿verdad? Porque es una inversión. Y te puedo decir que Promipyme, y más en mi empresa que fue para la agencia de modelaje que me dieron el préstamo, ve mucho más allá de un tema meramente económico. También ve que tú puedes aportar a nivel social. Porque en el caso mío, por ejemplo, yo no tenía una manufactura, no tenía ningún equipo ni nada que haya una producción, Exacto. sino que yo estaba trabajando con niños y adolescentes. En ellos lo que vieron fue lo que le estamos aportando a esas niñas, esos adolescentes en la materia de la educación terciaria, ¿verdad? Que así que estamos declarados, para que estos jóvenes se inserten en la sociedad y tengan otro tipo de mentalidad que sea más progresista, más enfocado al desarrollo, más enfocado a educación, etcétera. Entonces, así lo ¿Tú has sostenido alguna reunión con el ministro de la Juventud o con el mismo también, Fabricio, el director de Promipyme, de manera que se puedan coordinar algunos tipos de esfuerzos e ideas para mejorar todo este ecosistema de posibilidades para las MIPYME que son tan necesarias? Creo que las MIPYME representan cerca del 90% de las empresas en el país. Sí, y la mayoría se mantienen siendo MIPYMES porque, por ejemplo, en el sector construcción, la mayoría de los empleos son temporales. Son temporales. Son por proyectos. Entonces, la mayoría se mantiene como en ese SRL, ese capital mínimo, porque incluso los beneficios son invertidos en nuevos proyectos. Al final ya se transforman en gastos y no quedan ni en capital ni en estas beneficios. empresas de construcción que adquieren contratos grandes, porque ¿verdad? Claro. En la construcción hay todo tamaño. Todo tamaño. Se quedan como MIPYMES. Sí. Aún tengan una gran obra, sea pública o ellos privada. tienen un periodo de gran desarrollo, contratan muchísimos ingenieros en el momento de la ejecución de la obra, pero luego son liquidados. Es decir, solamente hay un personal fijo en oficina, que normalmente son menos de 10 personas o hasta 20 personas, que son las que trabaja todo lo que es el gabinete y la parte de contabilidad, que es lo más importante en el tema del dinero. No hay un balance en el beneficio que se obtiene para determinar el tamaño o volumen de la empresa. Claro, hay un balance. ¿O se ve solamente en cuanto a la empleomanía? Según ambas. Según la certificación MIPYMES, para declararte en una u otra, tú tienes que tener cierta cantidad de empleados y ciertos beneficios al año. Y no se da que le suben el nivel después. Sí, incluso si una empresa ya tiene demasiados beneficios acumulados, debería cambiarse también. Es decir, pasar de ser una SRL a ser una SA, por ejemplo. Pero el tema con la SA es que el capital mínimo son como 8 millones, dependiendo si es una u otra. Realmente ahora no conozco bien el dato. Pero es importante saber que el tema de la construcción es muy complejo, porque automáticamente yo recibo muchos millones, lo que hago, compro terrenos, adquiero deudas y demás, y como se va nivelando, como les dije, el tema de los gastos y los ingresos, no se da el cambio. Normalmente los beneficios nunca se ven directamente en el balance, o sea, los beneficios se ven como activos quizá, pero cuando esos activos son deudas, están en cuentas por pagar, realmente, no están en activos per se. Carly, Entonces, tú sabes que el tiempo en la televisión siempre va a millón. Tenemos ahora que ir a una pausa para pasar a otro segmento. ¿Algún último mensaje que quieras dar? ¿Cómo la gente que está viendo esta entrevista, si se motiva a desarrollar un emprendimiento y quiere un acompañamiento, cómo se comunica contigo? Bueno, están mis redes sociales, @CarlyManán. Mi nombre es Carly Mañán, pero ustedes saben que en Instagram no está la ñ, ¿verdad? Estamos luchando para que Instagram nos reconozca la ñ, la verguliña. Y también pueden encontrarme en el 829-539-7177. Lo importante aquí, jóvenes y adultos, ¿verdad? Porque uno hace siempre la división, es que entiendan que la formalización no es un monstruo. Al contrario, un emprendimiento que puede estar formalizado puede captar mejor sus oportunidades. Las empresas grandes, si no pueden transparentar sus gastos, no te van a contratar. Entonces, acompáñanos en este viaje de aprendizaje a través de mi Instagram. Tengo muchísimos tips que te pueden funcionar y algunos cursos que voy a estar lanzando de manera virtual y presencial para ustedes. Bueno, señores, manténganse en sintonía, que en breve retornamos.